en la mira, como les anunciábamos con Renato Perti de DUI 21. Renato, gracias por estar. Gracias a ustedes, gracias siempre por colocar el tema país, que es educación. Sí, bueno, y a partir de ahora, hasta que la campaña vuelva a retomar fuerza, vamos a volver a tener, como tuvimos los otros años, la presencia de DUI 21 más seguido aquí en el programa, que es una manera de hablar de educación, de obligarnos a hablar de educación. Fede. Buenas noches. Fito. ¿Qué tal? Renato, la campaña a mí me dejó la sensación de que los candidatos, incluso aquellos que podían tener más afinidad, que uno suponía que podían tener más afinidad con las propuestas de DUI 21, acá incluso se manifestaron contrarios algunos a modificar, hasta Sanguinetti, contrarios a modificar la ley de educación, contrarios a empezar por cambiar la estructura de la educación. Sí, por cambiar los contenidos, sí, por cambiar, en fin, pero contrarios a ponerle el énfasis, porque dicen que si se enfocan en la estructura va a llevar un debate eterno. ¿Cuánto ha sido para DUI 21? Una cosa muy importante la estructura. Claro, yo creo, Gabriel, que hay dos o tres cosas importantes que han pasado que pueden llevar a esto, si me permitís un par de minutos. Sí. Una es que en el sistema político en su conjunto, transversal, está ganando la clave de cambio que de continuidad en educación. Ese es un punto importante, es decir, ninguno está hablando de la continuidad ipso facto lineal, todos están hablando de cambios con variantes, naturalmente. El segundo punto que por primera vez el país tiene, y Fito, que ha estudiado historia, no te habla mucho quizás de la época de la CIDA a la fecha, tiene una propuesta de cambio integral que está firmada por técnicos de los más diversos sectores políticos del país, educadores, inspectores, directores de centros educativos, académicos, profesionales, gente de fuera del sistema educativo. ¿Te estás refiriendo? Toda la propuesta de cambio integral DUI 21. Es la primera, y es que tiene el aval de gente de fuera de la educación, porque tenemos a Gabriel Odón, está Richard Reed, está Diego Balestra, en fin, hay una representación importante. El tercer elemento es que los partidos políticos están hablando de la necesidad de un acuerdo educativo. Nosotros empezamos hace unos meses, y ustedes nos han respaldado, colocamos a la gente para que firmara por Change.org la posibilidad de un acuerdo educativo. ¿Sabes cuántas firmas llevamos al día de hoy? Con los escasísimos medios que tenemos de trabajar, 11.000. Y la mayoría de los que han firmado son educadores. Ahora, falta la sellada. Se han avanzado esos tres elementos, pero falta la sellada. ¿Cuál es la sellada? Que los partidos políticos acuerden un cambio de la magnitud y de la profundidad que el país tiene que encarar. Y lo que tú planteás, para DUI 21, DUI 21 sugiere un menú de cambios. Es cuando cuando vas a un restaurante y te sugieren un menú para una dieta equilibrada, saludable. Bueno, DUI 21 dice que hay tres componentes de ese cambio que si no se abordan de manera integral, no vamos a lograr lo más importante del cambio, que es darles más oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos con independencia de su origen social, sus condiciones, su contexto, sus capacidades. Uno es, lo que muy bien señalaste, Gabriel, los contenidos educativos. Y ahí son dos cosas fundamentales. Una nueva forma de organizar la educación. Una educación básica que va de 4 a 14 años para romper con el flagelo de la expulsión del sistema educativo que hay entre la educación primaria y la media. El Uruguay tiene hoy tasas de expulsión de la educación media que nos asemejan a las sociedades más de bajo desarrollo en América Latina y que comprometen seriamente cualquier condición mínima de sostenibilidad y bienestar del Uruguay de acá a 20 años. Un país que tiene una tasa de egreso de la educación media de los niveles que tiene el Uruguay hoy día, que es la mitad de Chile, sensiblemente inferior a Ecuador, a Perú, a la que nombres, es un país que no tiene destino y que tiene futuro. Por tanto, decimos, nueva forma de organizar la educación significa esa educación que integra primaria y media y que se complementa con algo que tú has marcado muchas veces, Gabriel, que es una política de atención integral a la infancia que empieza a los 0 años. Es decir, pensamos un modelo que es modelo de atención integral de Plan CAIF, con foco en los sectores vulnerables, complementado con una educación básica de 4 a 14 años, donde el niño y la niña entran a la educación y fluyen progresivamente. Es decir, no hay discontinuidad. La manera en que se enseña las matemáticas en la escuela tiene similares ideas a la forma en que se enseña y evalúa las matemáticas un profesor en una escuela técnica o en un liceo. Y después una educación media superior que va de 15 a 18 años, donde se integra la educación técnica y la educación secundaria, porque en el mundo un ciudadano hoy tiene que tener una formación integral y tiene el alumno tener capacidad de integrar diferentes piezas de conocimiento. El mundo que se viene es el mundo de los versátiles, es el mundo de los que tienen una visión de conjunto y saben aplicar los conocimientos de una visión de conjunto, pero saben integrar piezas. Por tanto, esa educación media superior
que va de 15 a 18 años, decimos, integra lo que hoy es educación secundaria y técnica y permite al joven manejar diferentes piezas. Puede combinar conocimientos de arte con deporte, matemáticas con ciencia, matemáticas con cultura. Es decir, permite la diversidad. Y el otro punto programático, y que fue a lo institucional que vos mencionabas, es un enfoque por competencias. ¿Qué significa por competencia? Capacidad de respuesta a problemas. Hoy tú no enfrentás un tema de biología, de física, de química o de ciencia social. Enfrentás un desafío, un problema. Y para enfrentar un problema tenés que tener capacidad creativa, tenés que tener innovación, tenés que tener pensamiento crítico, tenés que tener las habilitaciones básicas mínimas necesarias, tenés que tener una visión del mundo. Por eso en Edu 21 hablamos de una visión local del mundo, una visión de apertura al mundo. Entonces, esa educación por competencias y por ciclos educativos es el cerno de lo que dice Edu 21. Que puede haber variantes, que el sistema político puede decir, bueno, sí, mira, la educación básica de 4 a 14 años, yo quiero poner énfasis en las escuelas de tiempo completo, sí. O quiero poner énfasis en una determinada modalidad de liceos públicos, sí. Pero lo que nosotros consideramos que la base, que no es sustituible, es una educación unitaria que va de 4 a 14 años y va de 15 a 18 años, y que permite la progresión de los aprendizajes. Y eso nos preocupa, que en el discurso político no está apareciendo tan visiblemente la idea de una educación básica comprensiva de 4 a 14 años o una educación media superior de 15 a 18 años. Se sigue hablando muchas veces de primaria por un lado, de secundaria por otra y por YouTube por otra. Y eso es un error, porque en el mundo cada vez más los sistemas educativos son más compactos y comprensivos. Ahora, el segundo elemento que decís es que si tú vas a hacer un cambio de la profundidad de los contenidos educativos que tenemos que hacer, no podemos mantener la institución congelada. Es decir, el mundo, la experiencia del mundo te indica que los cambios programáticos van a acompañar a los cambios institucionales. Y eso implica un cambio en el modelo de gobierno de la educación. Tenemos un modelo de gobierno, y lo sabe Fito, que es un experto en el tema de comparado, que el Uruguay es único en el mundo. No hay sistema educativo en el mundo, que tenga la fragmentación y la dispersión y que tenga un Ministerio de Educación que no tenga nada que ver con la educación. No existe. Ahora, si existiera y diera buenos resultados, bueno, seríamos únicos en el mundo por lo positivo. Somos únicos en el mundo por lo negativo. Entonces, ahí es donde plantea Edu 21 tres cambios institucionales básicos fundamentales, que son también ese piso mínimo que podrá traer variantes. Uno es un Ministerio de Educación que asuma el liderazgo político de la educación, que sea el responsable frente al Parlamento de la presentación del proyecto de cambio educativo y de sus resultados. Que la política retome el control. Que tome el control, el liderazgo político técnico. El segundo, un CODICEN fortalecido. El CODICEN fortalecido es un CODICEN que realmente esté al mando. Ahí podrá haber diferentes variantes. Nosotros planteamos la idea de un Consejo de Educación Básica de 4 a 14 años, un Consejo de Educación Media Superior de 15 a 18 años, tratando de unificar los consejos que hoy están. Pero eso puede ser, quizás para el sistema político, demasiado complicado de asumirlo en el corto plazo. Entonces decimos, ¿por qué no? En vez de tener un CODICEN y consejos tan dispersos, ¿por qué no el director o directora de primaria? ¿Por qué no el director o directora de secundaria? ¿Por qué no el director o directora de UTO? Integran el CODICEN. Y se termina el problema de quién manda a quién. Entonces, cuando el año que viene se elijan las horas docentes, no es que secundaria dice una cosa y CODICEN dice otra, no, porque el director de secundaria es parte del CODICEN. Y eso es una unidad de coordinación, y eso lo puede hacer. El sistema político lo quiere hacer, lo hace y lo pone en una ley de urgencia, si quiere, o en un formato cualquiera, y va eliminando la fragmentación. Y el tercer punto de lo institucional, Gabriel, es que los centros educativos tengan capacidad de liderazgo, que tengan capacidad, que tengan autonomía, que tengan capacidad de tomar decisiones, que por supuesto no se puede hacer de un día para otro porque el Uruguay no está acostumbrado a eso. Entonces decimos, esa dimensión institucional va de la mano. Los cambios programáticos van de la mano de los cambios institucionales. Edu 21 no plantea los cambios institucionales per se, los plantea los cambios institucionales como herramienta para garantizar que los cambios programáticos sean sustentables. A ver, Fito, no sé, Renato, yo qué sé, yo lo que vi de acá fue eso. Digo, no, cuando trajimos los políticos acá lo que vi fue que hablamos de que tenemos un sistema educativo que organizado igual a la época de Varela, y acá te dicen no quiero tocar la educación. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo tengo una pregunta muy concreta, seguramente ustedes lo pensaron y lo tienen escrito. ¿Cómo haces para darle liderazgo político al MEC sin reformar la Constitución? Se lo das porque está el famoso asunto de las autonomías que están consagradas en la Constitución. En el libro abierto decimos que hay una posibilidad dentro del marco normativo actual, como se le ha dado al Ministerio de Vivienda,
en un caso específico, un articulado, que se le puede dar potestad, sin modificar la Constitución, se le puede dar potestad al Ministerio de Educación de ser el responsable frente al Parlamento, fundamentalmente de dos cosas: de la elaboración de la política educativa, de la presentación de la política educativa y de su responsabilidad parlamentaria. Eso se puede hacer en el marco actual, sin modificar la Constitución. ¿Eso no agrede las autonomías? No, es que el tema de las autonomías, ¿de qué autonomía estamos hablando? ¿Autonomía frente al gobierno? ¿Autonomía frente al sistema político? ¿Autonomía frente a la ciudadanía que vota determinadas cosas? ¿Cuál es la autonomía? Es decir, acá estamos... La tradición docente es que la educación la tienen que definir los que saben, que son los docentes. Esa es la tradición docente de este país desde 1934. Los educadores son piezas fundamentales. Edu 21 lo dice, los educadores son los principales tomadores de decisiones del sistema educativo en el aula. Ahora, la conducción de la educación no es un modelo corporativo. Es un modelo donde tiene que haber una conducción, liderazgo político-técnico, donde haya capacidad de articulación y que los educadores sean parte del sistema, pero no es solo los educadores que corresponde la educación. La educación es eminentemente un asunto educativo, societal y político. Yo no puedo entender, y político, yo no puedo y entender, político. Porque los que saben de educación, evidentemente pueden ser los docentes, pero el que tiene que decir, correcto, vamos para allá, o vamos para allá, o vamos para acá, no pueden ser ellos. Tiene que ser una decisión política. Vos sabés bien, antes el consejo de secundaria, estoy hablando de la década del 50, la década del 60, lo elegían los docentes. Claro, ese es el tema. No la tradición uruguaya es esa, pero, que es que, que se asimila el conocimiento educativo, el conocimiento que tienen los expertos, y cualquiera que no está en el sistema es una persona que no conoce y es sospechable. Pero eso es un falso dilema, porque los educadores son parte del sistema educativo. Claro. Es decir, todos nosotros somos educadores en nuestras respectivas áreas, los que integran Edu 21. Te podría nombrar el currículum de casi todos los que están en la directiva de Edu 21, somos educadores. El problema no es educadores y educadores no, sino es tener liderazgo político técnico para orientar la educación en función de un determinado proyecto. Cuando tú definís un currículum, que es el para qué y qué de la educación, es una definición de la sociedad. Es una definición de la sociedad. ¿Cómo querés formar ciudadanía para el futuro? No es un tema solamente de una corporación, es un problema de la sociedad en su conjunto, el sistema político. Para darte un ejemplo, Fito, en Finlandia, el Parlamento es el que aprueba el para qué, el qué de la educación. Y veamos los resultados de Finlandia. Sí, claro. Entonces, acá hay una responsabilidad, acá ha habido históricamente, yo Gabriel lo ha marcado algunas veces en sus intervenciones, acá ha habido históricamente una indiferencia al sistema político, asumiendo que la autonomía era una vaca sagrada que no se podía tocar, cuando Edu 21 no dice violentar las autonomías, lo que dice Edu 21 es tener un sistema educativo. El Uruguay no tiene sistema educativo. El Uruguay tiene un conjunto de instituciones que tienen que ver con la educación, pero no hay sistema educativo. Entonces, pensemos en un sistema educativo. Y el sistema educativo implica liderazgo político-técnico, fortalecimiento de la capacidad técnica y mucha responsabilidad conferida a los centros educativos para que hagan el traje o el vestido a medida de la propuesta educativa. Eso es lo que funciona en el mundo. Ahora, nosotros estamos a contrapelo de eso. Y lo que entendemos en Edu 21, que si no tocamos la institucionalidad, por más recursos que pongamos en este sistema, nos vamos a desencantar y vamos a venir acá dentro de 4 o 5 años a nuevamente repetir lo mismo. Por eso yo creo que el tema político está enfrentado y hemos empezado una ronda de conversaciones con los partidos políticos. Eso te iba a preguntar, porque Robert Silva, si yo lo entendí bien, cuando estuvo acá dijo, no hay que tocar la ley de educación. No hay que tocar la Constitución, dijo Robert. No, la Constitución tampoco, nosotros no estamos diciendo pero la ley de educación tampoco, me parece. No sé. O sea, ustedes han hablado con el Partido Colorado. Nosotros empezamos una ronda de conversaciones con los partidos políticos, ayer la iniciamos con Pablo Mieres. La hemos solicitado a Ernesto Talvi, a la calle Pou y a Daniel Martínez. Primero vamos a empezar con los partidos de relación parlamentaria, después con los demás partidos, donde nosotros queremos fundamentalmente plantear cuál es el nivel de profundidad del cambio que está planteando el 21. Nosotros no queremos que nuestra propuesta se licúe. Nosotros no queremos que se diga estamos de acuerdo con Edu 21, cuando en realidad puede uno estar de acuerdo con decir, bueno, ¿qué viene Edu 21 en que logró que gente de los más diversos pelos políticos y credos se pusieran juntos y armaran una reforma, una propuesta de reforma? Eso está bien, pero ya fue. Ahora la sellada es el cambio integral. Y el cambio integral no es maquillaje, no es hacer más de lo mismo, no es ajustar una parte, ni tampoco es licuar lo que Edu 21 viene diciendo. Por eso nosotros, las reuniones con los partidos políticos para decirles, señores, nosotros planteamos esto, ahora le pasamos la pelota. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la propuesta de cambio. Ahora el sistema político es decir, esta propuesta de cambio es una propuesta, pero ellos tienen que ver si esa propuesta hay elementos de referencia
ayer Pablo Mieres lo decía, que él estaba de acuerdo con algunos de estos cambios institucionales que planteaba Edu 21. Si esta propuesta la van a tomar, nosotros no es responsabilidad nuestra ahora que el sistema político la tome o no, sino que está pronta. Lo que importante es que tiene detrás el aval de técnicos de todos los partidos políticos. Podría mencionar a Javier Lacida y a Denis Balián del Partido Independiente, podría mencionar a Ricardo Vilaró del Frente Amplio, a Mir, a Filgueira, al propio Robert Silva, que integra Edu 21, a Guillermo Fossati, a Pablo da Silveira. Todos participan de Edu 21. Y una de las bellezas de Edu 21, Fito, para que vos que estudiás esa política y lo tenés, es que en 2 años de constitución de Edu 21 nadie ha dicho me bajo. Sí. Entonces ahora los partidos políticos tienen la responsabilidad, me parece, ante la ciudadanía, perdónenme por decirlo de esta manera, de decir, señores, aquí hay una propuesta, ¿qué vamos a hacer con esa propuesta? Fede. Después quiero volver al tema de los partidos y Edu 21. Sí, justamente pensando en el tema de la autonomía, ¿no? ¿Hasta qué punto no ha servido también, en cierta medida, como excusa para los partidos para sacarse de encima, para el sistema político, eximirse de responsabilidades en torno a determinados resultados que a la vista están que son pésimos en la comparación con lo que comparemos? Entonces, ¿de qué manera el sistema político se ha excusado en la autonomía y no ha sido tanto una cuestión de reclamar para sí un poder que... Yo coincido con lo que decís, porque creo que ha habido una debilidad de liderazgo político técnico en los asuntos educativos. Y muchas veces se ha escondido en el concepto de la autonomía, bueno, en realidad no podemos hacer nada, podemos hacer muy poco, en fin, ¿cómo puede un país? Estamos en el 85 a la fecha, ¿cómo el Uruguay no pudo en los últimos 40 años cambiar la forma de asignación de horas de secundaria para garantizar que los docentes estén de manera estable en los centros educativos? Eso no es problema de los sindicatos. Es problema de la debilidad del liderazgo político. Claro, 100% de acuerdo. Los sindicatos están para discutir sobre condiciones de trabajo. Están para discutir, y eso es muy importante y es una herramienta fundamental de las democracias. Ahora, cuando se confunde conducción de la política educativa con discusión de condiciones de trabajo, ahí estamos en un problema. Y lo que el Uruguay está enfrentado, y lo que está enfrentado el sistema político, es a 2 grandes variantes de las políticas sociales. O un modelo corporativo que corporativiza las políticas sociales, o un modelo más social, digamos, en el sentido de involucramiento de los sectores sociales, pero donde hay una clara conducción técnico-política de la educación. La educación ha sido, en cierta medida, rehén de la debilidad de los liderazgos políticos y técnicos. Y eso nos enfrenta hoy al dilema de decir, bueno, al sistema político es el que tiene que tomar hoy día la decisión frente a la ciudadanía de decir con claridad si los cambios que van a plantear en educación van a quedar en simples maquillajes o van a ir al cerno del problema, que es cambiar los contenidos educativos, cambiar las maneras de enseñar, cambiar las maneras de aprender, de evaluar, enmarcados en una nueva reforma educativa profunda. Si el país encara en eso, Edu 21 está dispuesto a apoyar y contribuir a eso. Lo que no queremos, y lo volvemos a repetir, es que nuestras propuestas sean vendibles por otra cosa que no lo son. Nuestras propuestas son de un cambio profundo, sostenible y progresivo. Por supuesto, no decimos de un día para otro, pero no es para entrar al sistema educativo y mantener fragmentos y mantener primaria por un lado, secundaria por otra, UTU por otra, y terminar en una distribución de cargos y de personas sin visión educativa de largo aliento. Ese es el país que está enfrentado, y ahí está la respuesta a los problemas que ustedes señalan todos los días, que yo te escucho Sarandí señalar todas las mañanas, los problemas de marginalidad, de pobreza, de segmentación, de seguridad. El Uruguay ahí tiene que invertir, pero para eso hay que tener la calidad democrática necesaria para tomar decisiones que no son duras, son decisiones fundamentales para garantizar el bienestar de los niños y las niñas de nuestro país. Y ahí es donde creo que es el sistema político que ahora Edu 21 le dice, señores, es tiempo de ustedes. Nosotros hemos hecho nuestro deber, que fue crear desde la sociedad civil un espacio inédito en el Uruguay en los últimos 20, 25 años. ¿Qué es? ¿Contra quiénes? ¿Por qué? ¿Por qué los partidos no meten la mano? ¿Por la corporación? No, yo estoy de acuerdo con el enfoque de Renato. A ver, al Frente Amplio, yo lo he dicho en otros términos, el Frente Amplio no es un partido frívolo, pero en el tema educativo ha estado omiso. En otros temas no. Ha hecho un enorme esfuerzo en muchas cosas. En el tema educativo se conformó con hacer la ley de educación y con hacer cosas muy importantes como el plan Ceibal, pero no le hincó el diente a fondo a la educación como le tendría que haber hincado. ¿Por qué? Y bueno, porque los partidos, yo qué sé, ¿no? A veces tienen ciertas
ciertas fortalezas en algunas áreas. Por ejemplo, el Frente es un partido que es muy fuerte en lo que tiene que ver con innovación, ciencia y tecnología, porque tiene una conexión muy intensa, muy profunda con muchos colegas míos que saben del tema y que son frente amplistas. Pero la educación no es cualquier tema. Yo estoy de acuerdo. Sí. El Frente Amplio en ese punto ha estado omiso. ¿Por qué? Y es una historia muy larga. Pero en todo caso es el Frente Amplio el responsable. Es el liderazgo político, técnico, como decís vos, el responsable. Y no los gremios. No los gremios. No los gremios que defienden sus intereses y que además de defender sus legítimamente bien que lo tienen una tradición en la que creen, que es lo que yo trataba de decir, tienen una tradición en la que creen que ellos, en primerísimo lugar, ellos son los que tienen que gobernar la educación, que no lo inventaron los sindicatos hace 10 años ni 15, que es una tradición que tiene 80, 90 años en el Uruguay. Está claro que la omisión acá es política. Es una omisión política. La falta de control, la falta de... Esto de no... la caricatura del Ministerio de Educación, claro, ¿no? O sea, es bien representativa, ¿no? Un Ministerio de Educación que no tiene potestades sobre la educación. Bueno, eso es lo que representa la situación de Uruguay, un sistema político que no tiene control sobre el rumbo de la educación. Claro, control, y hay otro tema que también, no solo control, sino que no ha tenido una capacidad de propuesta que vaya al cerno de los problemas, que ahí está la tuvo, situación. para mí, a ver, desde el 85 al 2004, los partidos tradicionales impulsaron cambios importantes en la educación. Profesor Rama, ¿no? Y sobre todo Rama, pero antes y después de Rama. Hay cosas de Rama que venían de antes, del primer gobierno Sanguinetti. Sí, sin duda, ¿no? sin y duda. el propio Rama es traído por Sanguinetti al final de su primer gobierno. Y hay todo un trabajo en CEPAL que se hace durante la presidencia de la calle con Rama, donde tú participaste. Pero, en una palabra, el Frente Amplio ha estado más omiso para mí que los partidos tradicionales del tema educativo. Si será perversa la situación, que uno de los grandes logros, por no decir el principal logro que el Frente Amplio obtiene en el área educativa, que es la implementación del Plan Ceibal, lo hace por afuera, por afuera, porque sabe, porque es consciente de que si lo mete en el sistema se lo hundía. O sea, si será tremendo. Lo que pasa es que hacer cambios, cambiar políticas públicas es complicadísimo. Claro, pero lo que pasa es, Fito, a ver, el hecho de que sea complicado y complejo lo sabemos, y quienes venimos de las ciencias sociales lo hemos estudiado. El tema es que eso no puede ser excusa para nosotros los cambios. Estoy de acuerdo. Y yo creo que, por ejemplo, vos hablabas del Plan Ceibal, hemos tenido conversaciones con Brenner y su equipo, han hecho cosas muy buenas. Por ejemplo, la red global de aprendizaje siempre hemos dicho que es una muy buena herramienta porque permite desarrollar aprendizajes profundos en los centros educativos. Pero ¿qué sucede? Es de locos que haya una red global de aprendizaje que justamente forma en función de lo que quiere, lo que plantea EDU21, que son competencias, es decir, herramientas para responder a desafíos, comunicación, creatividad, innovación, pensamiento crítico. Y el sistema educativo sigue formando en el viejo formato de contenidos educativos, conocimientos sin formar en competencias, porque se considera muchas veces que las competencias son mala palabra. Sí, claro. Entonces es de locos tener una estructura paralela que forma de una manera y el sistema de otra. Y eso requiere liderazgo político. Señores, no quiero más la red global de aprendizaje fuera del sistema educativo, la quiero dentro. La quiero en primaria, la quiero en secundaria, la quiero en Códice, la quiero adentro del sistema, no la quiero afuera. Y no quiero eso porque eso lo que hace es alimentar estructuras paralelas con rutinas propias, con reglas propias, que además generan sospecha. Porque ¿sabes lo que pasa? Ellos se sienten, los de afuera, se sienten que están un poco aprensivos para trabajar el sistema por todo eso, y los del sistema creen que ellos son coronitas, que tienen coronita porque tienen determinadas reglas que les permite eximir de los problemas que ellos tienen. Entonces, todos los días el sistema educativo no se levanta pensando en la red global de aprendizajes. Se levanta formando en las viejas rutinas y los viejos programas. El Codicen, hemos hablado con ustedes, hemos hablado de un marco curricular común, un marco educativo. ¿Qué significa para que la gente lo entienda? Que haya una forma de educar común que va de los 3 a los 18 años. Formidable sería. ¿Te imaginas que tuviéramos criterios comunes para enseñar la matemática, la ciencia, la lengua? Se puede hacer, se puede perfectamente hacer. El Codicen avanzó en esa guía. ¿Gracias a quién? A Robert Silva, quien planteó en el Codicen la posibilidad de hacer un marco educativo de esas características fue Robert Silva. Pero eso implicaba después cambios en primaria y secundaria que concretaran ese marco. No se hizo. No es que no sea fácil, es porque falta liderazgo porque quienes asumen en la educación tienen que estar alineados con la apuesta de cambio. Entonces yo creo que el problema es básicamente hoy un problema de seguir conversando, un desafío de seguir conversando con los educadores. EDU21 lo está haciendo, ahora EDU21 tiene un programa llamado Educación en el Mundo, en el interior del país, estamos yendo ahora a Paysandú y Salto el fin de semana, Colina el lunes, y lo más increíble, lo más interesante,
es que estos espacios que se está abriendo de Edu21 para dialogar con los educadores, con los docentes, se dan en los centros públicos, en los centros regionales de profesores, institutos de formación docente, para hablar de los temas educativos. Pero eso es parte del tema. El otro tema central es que el sistema político tiene que agarrar el tema y decir, señores, sí, queremos un cambio profundo de estas características y me comprometo a desarrollarlo, me comprometo a concretizarlo. Y no es que, bueno, al menor grito, que lo va a haber, dejamos de lado el sistema. Entonces yo creo que estamos enfrentados a la mayor, al mayor dilema que el país tiene en los próximos 20 años, que es, señores, vamos a tener las agallas de asumir el cambio educativo, o sea, vamos a dejar que el país se nos siga haciendo. Y vamos a seguir hablando de la reproducción de la pobreza, de la marginalidad, de la infantilización de la pobreza. ¿Qué país queremos? Sí, ¿Qué sociedad queremos? Con eso. Perdóname, Fede, Sí, lo que dale. te quería meter. Sí, y cuando hablas de agallas, cuando hablas de liderazgo, Sí, ¿a sí. qué hay que enfrentarse? ¿Cuáles son las consecuencias en el corto plazo? ¿Cuál es el escenario que ustedes trazan? ¿A qué hay que enfrentarse? ¿A una conflictividad a nivel gremial? ¿Qué podemos esperar? ¿Meses de paralización de clases? ¿Qué sería? ¿Cuál sería la resistencia? Yo no creo que sería verlo por el lado de la conflictividad. Cuando decimos agalla y determinación es, si vamos a hacer un cambio, si vamos a hacer vamos a suponer una escuela básica que va de 4 a 14 años, pongámosla en marcha. Es decir, significa tomar todas las decisiones administrativas, de formación de recursos humanos, de apoyo a recursos humanos, de contenidos educativos, de inspecciones, de evaluaciones, de dar a los centros educativos liderazgo y capacidad de autonomía, tomar todas esas decisiones. Por supuesto que va a haber sectores que van a reaccionar de una manera negativa. Pero lo que no creemos que sea posible es decir, bueno, sí, en realidad voy a definir un nuevo modelo de escuela, pero si se me generan este problema o esta dificultad, lo dejo de lado. Eso sería lo peor. Lo peor que le podría pasar al país sería tener reformas parciales, reformas cementadas. ¿Va a haber conflictos? Seguramente lo va a haber. Porque ¿qué sociedad cuando cambia no tiene conflicto? A ver, digamos una, no. Todas tienen conflictos, pero es un conflicto saludable. El país necesita un conflicto saludable para cambiar la educación. Lo necesitamos. Lo necesita el Uruguay, lo necesitan nuestros niños, lo necesitan nuestras niñas, lo necesitan nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Para ellos hay que hacer un cambio. Y si el cambio es conflictos saludables, contraste de ideas, es debate de ideas fuerte, hagámoslo. Lo que no tenemos que hacer es evitar el debate de ideas. Y el Uruguay es un país que en los últimos años ha minimizado, ha devaluado, y yo le doy al sistema universitario cuota parte de responsabilidad en eso, en no generar estructuras de pensamiento. El país necesita pensamiento propositivo, necesita pensamiento en serio, no pensamiento orgánico, no intelectuales orgánicos. El Uruguay necesita intelectuales con capacidad de respuesta. Y eso el Uruguay tiene un debe muy importante. Entonces, si hay debate, tengamos conflicto, pero pongamos en el tapete el tema central del Uruguay, que es darle mejores oportunidades de bienestar y desarrollo a nuestros niños. Hoy está seriamente comprometido el bienestar del Uruguay. Un país que tiene la tasa de educación media de egreso, que es la mitad de la tasa de egreso de Chile, es un país comprometido. ¿Cómo vamos a ganar en competencia, en competitividad, en desarrollo? Estamos últimos. Estamos al lado de Guatemala y El Salvador. Pero en Sudamérica, todos los países de Sudamérica están por encima de nosotros. Lo positivo es que el sistema político ha asumido más el discurso del cambio que la continuidad. Eso ya es un pacto. Yo siempre pienso en la responsabilidad de la universidad, ¿no? Que se la lleva un poco de arriba. No se habla del tema. Y no se atribuye, cuando hablamos de los políticos, ¿viste? Y no hablamos de la luz del pensamiento y de la investigación en el país, la luz donde se forman los formadores. Sí. No me corresponde asumir la abogacía, me queda muy grande, ¿no? Me queda muy grande. Solo puedo decir que una de las cosas buenas que ha pasado en el país es que en los últimos años ha habido, yo lo he visto en el Instituto de Ciencia Política, ha habido gente, colegas, no solo politólogos, hay sociólogos, hay economistas que se han especializado en educación. Eso es correcto, sin duda. Edu21, que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, yo lejanamente pero formo parte y apoyo con todo cariño y tengo mucha ilusión en el asunto. Edu21 es posible porque hay colegas, hay universitarios que se han especializado en el tema educativo y que han hecho propuestas y que saben más o menos lo que pasa en la región y conocen lo que pasa en el mundo. En fin, entonces la universidad desde ese ángulo y modestamente ha contribuido. Yo tengo miles de críticas para hacerle a mi propia casa, ¿no? Pero bueno. Yo creo que igual ahí hay un debe que es, creo que el país necesita, Fito, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, hay varios casos, Termanceo, por ejemplo. Para hablar de mi compañero de trabajo, Nicolás Bentancur. No, el Pato yo creo Landinelli. que sin hablar específicamente de educación,
yo creo que le tenemos que dar una vuelta al tema de que el país necesita un sistema universitario en su conjunto mucho más proactivo en un pensamiento más profundo de respuestas. Y eso me parece que hoy, eso tendría un efecto muy importante en mejorar la calidad del debate de las políticas públicas. En general, la tradición universitaria de América Latina, la tradición universitaria uruguaya, es la tradición universitaria de una universidad de puertas abiertas en contacto con la sociedad. Eso viene de muy lejos, viene de Córdoba, tiene 100 años, ¿no? Es la tradición, es de las cosas más lindas de América Latina, ¿no? Y la Universidad de la República lo trata de cultivar, la Facultad de Ciencias Sociales lo trata de cultivar, me consta que el Instituto de Ciencia Política lo trata de cultivar, que podemos hacer las cosas mucho mejor, desde luego. Yo creo que yo siempre que los escucho a vos, a Fernando Figueira, siempre, y vos nombrabas la silla hace un rato, siempre me da la impresión que podemos volver a tropezar con la misma piedra. ¿Sabés cuál es la piedra, Renato? La piedra de, intelectuales, técnicos, expertos de muchos partidos trabajando juntos, elaborando diagnósticos y propuestas muy serias, que tengan, por su propia pasión, por las mejores intenciones que tienen, que tengan la ilusión de que los políticos les hagan caso al pie de la letra. Y eso no va a pasar. No pasó con la CIDE. Y no va a pasar. Los partidos lo que van a hacer con EDU 21 es decir, a ver, la propuesta, a ver, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, qué callos puedo pisar, cuáles no. Exacto. Y eso es natural. Eso se llama pluralismo, se llama política, se llama partidos, y hay que respetarlo, porque si ponemos demasiado entusiasmo en esperar que los partidos adopten así como viene el EDU 21, vamos a construir la leyenda del fracaso de EDU 21. No, yo creo, voy a aclarar, porque no va a pasar. Voy a aclarar dos cosas. Nosotros para nada creemos que la propuesta de EDU 21 sea apropiada por los partidos. No, para nada. Nosotros lo decimos que le damos al sistema político una herramienta. Lo que decimos es que la herramienta tiene determinadas características y determinadas condiciones. Está bien. Que la herramienta no permite cualquier cosa. Que la herramienta de cambio que propone EDU 21 tiene determinados condicionamientos, determinados aspectos que hemos tratado de hablar hoy, que es programático, institucionales, que van de la mano. El segundo aspecto, nosotros no nos consideramos intelectual ni académico, por lo menos yo no me considero así. Me considero que soy una persona metida con la educación como nosotros, es decir, que no diferencio entre lo técnico y político. Yo creo que en toda discusión educativa hay una dimensión política, no partidaria, pero hay una dimensión política. Entonces nosotros decimos, la educación, nosotros lo que decimos de EDU 21 es revalorizar la educación como asunto político, que lleva a otro punto, que me parece interesante que ustedes en el análisis periodístico lo pueden encarar, me parece, que es que EDU 21 plantea una nueva forma de hacer política pública. Que pensemos que frente a otros problemas, vos has hablado, frente a temas como la seguridad social, el trabajo, la productividad, la tecnología en Uruguay, pudiera tener de espacios similares a EDU 21, seguramente el impacto de la calidad del debate público sobre esos temas sería mejor. Eso es lo que decimos. Nosotros no nos consideramos ni iluminados, ni vanguardistas, ni nada, y entendemos lo que fue la CIDE. Lo que sí decimos es que el sistema político le llegó la hora de definir la profundidad y el calibre y las implicancias de un cambio educativo profundo, progresivo, sostenible por una década. No será la primera vez que el sistema político no está a la altura de las circunstancias históricas en una situación que afecta básicamente a los más pobres, y siempre percibo que las cosas que afectan a los más pobres son aquellas que la clase política se toma mucho más tiempo para resolverlas. No sé si porque ese sector de la población tiene pocas herramientas para juzgarlos, pero sin duda que es el sector que más lo sufre, y hasta ahora la clase política no ha estado a la altura de lo que la historia espera de ellos, y cuando pasen unos años, yo espero, la única esperanza que tengo es que miremos para atrás y nos avergoncemos de nosotros mismos. Es la única esperanza que tengo, que por lo menos nos tengamos el sentimiento de la vergüenza. Pero no una mirada más optimista, ¿no? Es decir, yo creo que es la que tengo. La que tenemos, Gabriel. Yo creo que está bueno ese contraste. Es la que puedo compartir. No, está muy bueno porque vos además sos en el fondo es pesimismo, pero es optimismo, porque vos crees en la educación, por eso generás esos espacios en el programa también. Yo de lo que cree que el sistema político uruguayo, que no es casualidad que tengamos la mejor democracia de América Latina, en buena medida mérito del sistema político y de los partidos. Tenemos el país más equitativo de América Latina, Gabriel. Y el más desigual en educación. Sí, pero en general es el más equitativo. Los pobres están mucho más desamparados en otros países. En educación,
hay un fracaso, hay omisión, hay un Frente Amplio, sobre todo un partido de gobierno en estos años que ha estado por debajo de lo que se necesitaba. No tengo la menor duda. Pero soy muy optimista. Pienso que se están dando se están acumulando las condiciones en todo sentido. Se está abriendo una ventana para el cambio educativo. Yo creo que en los próximos años vamos a tener cambio educativo. Yo creo que sí, la ventana. ¿Sabes lo que te genera rebeldía? Lo que vos decías. Que una sociedad mucho más igualitarista que el Uruguay, que Chile, seamos tan desiguales educativos, desde el punto de vista educativo frente a Chile. Chile para nosotros no es una referencia en materia de distribución social del ingreso, pero en educación que tengamos esas brechas. Estoy de acuerdo. Pero creo que el discurso es positivo, es optimista. Yo creo que vamos a lograr contribuir a que el sistema de partidos políticos tome el tema y, bueno, y que haga la sellada. La sellada es el cambio profundo. Renato, gracias. Gracias a ustedes, gracias por darnos estos espacios. Bien, vamos a una tanda, ya volvemos.